Bienvenidos a este evento después del verano. Hemos hecho un paréntesis un poco largo, pero ahora ya vamos a comenzar con todo tipo de eventos y hoy concretamente he decidido que vamos a empezar por tomar más claridad o más visión profunda sobre nuestra vinculación con las emociones. Las emociones pertenecen al campo de información de la mente. Esto lo digo porque luego vamos a entender la importancia de que comprendamos que las emociones están simplemente en nuestra mente, pertenecen al campo de información de la mente. Nosotros, los seres humanos, tenemos tres cuerpos importantes, tres campos de información. Es el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y dentro de cada cuerpo hay informaciones diferentes. Dentro del cuerpo físico estarían las zonas básicas de nuestra vida, como serían las finanzas, la salud, la forma física, las relaciones. Todo esto estaría dentro del campo de información del cuerpo físico. En el cuerpo mental tendríamos información sobre emociones, sobre aspectos psicológicos, psíquicos. Y dentro del campo espiritual tendríamos informaciones sobre dinámicas de antepasados, de nuestros sistemas familiares, influencias de colectivos externos a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, primero definimos dónde está el tipo de información con el que vamos a trabajar, que hoy son las emociones y por lo tanto estamos hablando de fortalecer la mente, porque las emociones están ahí. Y digo esto porque durante miles de años el ser humano ha tenido una interpretación errónea sobre sí mismo. El ser humano ha interpretado incorrectamente que en nosotros, en la humanidad, en el ser humano, hay una naturaleza que es emocional. Es decir, que nosotros sí o sí tenemos que experimentar las emociones porque se corresponde con nuestra naturaleza. Las emociones no se corresponden a nuestra naturaleza auténtica de la mente, sino que se corresponden con la naturaleza de la mente, lo que dentro del budismo se llama mente ordinaria, mente analítica. Y luego en el desarrollo de lo que os voy a explicar hoy vais a ir comprendiendo la importancia de este hecho. Tenemos el miedo, la ira, el apego, todas estas emociones que surgen en nuestra vida cotidiana, en el día a día, de forma bastante automática y sobre las cuales en muchas ocasiones no tenemos recursos para que estas emociones no nos arrastren o no nos debiliten. Si observamos un poco nuestra mente y nuestra vida, vamos a poder observar que una de las mayores causas de sufrimiento que tenemos es precisamente la experimentación de todo este tipo de emociones que nos debilitan y que nos arrastran y que finalmente hacen que nos identifiquemos con una serie de emociones, como si esas emociones fuéramos nosotros, como si esas emociones fuera el yo, y que hacen que vivamos la vida de una determinada manera y que nos encontremos en multitud de ocasiones con los mismos resultados, aunque queramos hacer las cosas de otra manera o de diferente manera. Por eso es muy importante que nos fortalezcamos en el vínculo con nuestras emociones, que realmente estemos fuertes para experimentar cualquier emoción sin ser arrastrados en ellas o sin estar identificados con esas emociones en concreto.
Lo primero que voy a hacer ahora es nivelar al grupo las diferencias y desniveles. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que cuando estamos pertenecientes a un grupo, el más fuerte del grupo va a debilitar al débil y el débil va a debilitar al fuerte. Es decir, que ahí no hay un apoyo si hay diferencias y desniveles. Sin embargo, si borramos estas diferencias y desniveles concretamente para vosotras en este grupo, vamos a poder realmente el fuerte, quien esté más fuerte en este grupo en su vínculo con las emociones, va a fortalecer al débil y el débil en ese fortalecimiento va a fortalecer al más fuerte. Y ahí entonces entramos en una dinámica grupal muy diferente que es la del apoyo mutuo. Por eso en este momento he borrado diferencias y desniveles para poder trabajar en este grupo con las emociones y como si fuera una unidad. La emoción en grupo, ahora hablo del grupo, que más débil está es la relación con la ira y al final de la charla haremos una pequeña práctica, una pequeña guía para que podáis mejorar y fortalecer vuestra relación con esta emoción. Bien, en muchas tradiciones espirituales se dice que el amor es el antídoto del miedo o el antídoto del enfado. Sin embargo, hay que tener atención de estas palabras porque para mí, dentro de los 30 años que llevo experimentando, investigando, tanto en mí misma como con muchísimas personas con las que he trabajado, he podido comprobar que de alguna manera hay una mala interpretación en la palabra amor. Muchas veces se interpreta amor, el amor emocional, por el amor incondicional. El amor incondicional no es una emoción, es un campo de consciencia. Y esto tenemos que verlo claro porque si caemos en la interpretación errónea de muchas disciplinas espirituales que aconsejan de alguna manera que para poder vencer, ya la palabra vencer es débil en sí misma porque implica una lucha y a las emociones no hay que vencerlas, las emociones forman parte de nosotros y lo único que tenemos que hacer es estar fuertes cuando se detonan o cuando aparecen. Entonces, como decía, en estas tradiciones se comenta que para vencer emociones negativas como la ira o el miedo hay que desarrollar el amor. Entonces la persona lo que hace es que trata de desarrollar el amor, pero como no ha borrado programas defectuosos con sus emociones negativas, es decir, que dónde está el programa defectuoso para que a mí el miedo me debilite, entonces lo que vamos a hacer es detonar justamente lo contrario. De tal manera que cuanto más amor queremos generar de esa forma, más y más vamos a debilitarnos con esas otras emociones que estamos dejando reprimidas en nuestro lado inconsciente. Por lo tanto, el camino no es este, porque existe una ley de opuestos, entonces, dentro del plano ordinario, entonces cuanto más amor quiero desarrollar, es inevitable que para compensar más miedo o más enfado va a desarrollarse, como digo, en ese lado inconsciente de nuestro ser. El amor incondicional es, como digo, un campo de conciencia, es un campo de información, es un estado, es un ser en ese estado, en ese campo de conciencia. No hay palabras para definir el amor condicional, no lo podemos definir. Confundimos muy a menudo el amor incondicional por el apego.
Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las emociones? ¿Cómo podemos realmente establecer vínculos con esa parte de nuestra mente para que no nos debiliten, para que podamos vivir en el equilibrio, pudiendo al mismo tiempo experimentar esas emociones que van a detonar y que van a seguir apareciendo en nuestra mente sin ser arrastrados por ellas? Aquí el principal enfoque es que dejemos, borremos. Ahora mismo estoy borrando para el grupo esta creencia limitadora de que somos seres emocionales. Y además ya no es que seamos seres emocionales, es que además tenemos que sentir unas emociones concretas que son las que son aparentemente buenas y tenemos que dejar de sentir otras emociones que son aparentemente malas. Esto en la humanidad actualmente está generando realmente una confusión enorme en el ser humano, porque por un lado el ser humano experimenta una emoción, vamos a suponer, de enfado o de ira. El enfado y la ira es una emoción que en principio en tiempos A la mente generó como una manera de protección. Es decir, cuando yo entro en ira, lo que estoy haciendo es tratar de rechazar o de poner un límite a algo que yo siento que me puede hacer daño. Exactamente es lo mismo con el apego. La mente comenzó a generar una emoción emoción de apego, porque entonces podíamos conseguir las cosas. Es decir, si yo apego, deseo algo, voy a actuar, voy a accionarme en esa dirección. Y esa es la interpretación errónea de nuevo que tenemos. Cuando esa creencia, donde de pronto ese programa es defectuoso, donde creemos que nosotros de alguna manera necesitamos la rabia o la ira para podernos defender, o necesitamos el apego y el deseo para poder conseguir nuestros objetivos y nuestros éxitos, cuando es todo lo contrario. Si tenemos un fuerte apego, nos estamos alejando mucho de nuestro principio de neutralidad y por lo tanto vamos a tener muchas y muchas y muchas dificultades para realmente conseguir los objetivos. Muchas de las veces cuando estamos teniendo fracasos constantes en nuestros objetivos es porque realmente estamos creyendo que necesitamos estas emociones y tratamos de buscar esas soluciones para conseguir el éxito desde nuestra mente racional, desde nuestra mente limitada. Entonces, el principio de neutralidad, ¿no? ¿Qué es el principio de neutralidad? Para mí ahí es donde podemos empezar a establecer un enfoque, una relación más fuerte con todas estas energías emocionales. El principio de neutralidad significa que yo no me voy a debilitar, experimente lo que experimente y experimente cualquier emoción. No me va a debilitar ni el enfado, ni el miedo, pero tampoco la alegría, ni tampoco otras emociones que podrían considerarse como positivas. Simplemente yo las voy a experimentar y las voy a dejar ir y no van a ser la base fundamental de mis acciones. ¿Desde dónde entonces yo puedo accionar? ¿Desde dónde entonces yo puedo defenderme o puedo sentir que estoy segura o desde dónde yo puedo conseguir mis objetivos si no lo hago desde la motivación? La motivación, que es muy guay, es que tengo una gran motivación. Realmente la motivación también es debilitadora.
tenemos que quitar la palabra motivación de nuestra mente para dejar de accionarnos desde la motivación y accionarnos desde nuestra inteligencia física. La inteligencia física o inteligencia natural es aquella que reside en nuestro sistema nervioso central, donde está libre de pensamiento, libre de emociones y que nos conecta directamente con la fuente por un lado y por otro lado con el mundo externo o el sitio de 3 dimensiones donde estamos renacidos con este cuerpo físico. La inteligencia física o natural es como una especie de biocomputadora. En realidad tenemos un ordenador dentro, tenemos la tecnología más perfecta que existe en el universo, pero no la utilizamos y la desconocemos. Porque el ser humano, al traer tanta mente al cuerpo físico, a través de los pensamientos y a través de las emociones, porque cuando en nuestra historia pasada el ser humano comenzó a creer que la ira o el miedo o el apego le ayudaba a la supervivencia, cada vez la mente del ser humano ha ido generando y trayendo más mente aquí, a esta tercera dimensión. De hecho, las mayores problemáticas que actualmente están en el planeta Tierra no tienen que ver con muchas de las cosas que nos dicen que tienen que ver con la mente del ser humano, con la mente que el ser humano está trayendo al planeta Tierra, que afecta al clima, afecta a los animales y afecta a muchas otras cosas. Entonces, si realmente queremos hacer una buena ayuda al planeta Tierra y a la humanidad, comencemos por borrar la mente de nuestro cuerpo físico y comencemos por conectarnos con nuestra inteligencia física que reside en nuestro sistema nervioso central y que funciona como una computadora. Es decir, vamos a dejar de mirarnos como seres emocionales para mirarnos como seres con campos de información. Porque es mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo y mucho más automático que podamos borrar los programas defectuosos si nos estemos mirando como campos de información. Porque en un ordenador es muy fácil borrar un programa defectuoso, hacer un reseteo o instaurar un programa perfecto. Es muy sencillo porque tiene un lenguaje muy simple, un lenguaje binario, sí, no. Nosotros constantemente estamos complicando las cosas y nuestras emociones nos ayudan a complicar las cosas. Constantemente estamos complicando los problemas, constantemente con los pensamientos, con las emociones. Estamos haciendo de algo simple algo muy complejo y muy complicado de solucionar. Mientras que si utilizamos, en vez de la inteligencia lógica o mente ordinaria, utilizamos nuestra biocomputadora, aprendemos a utilizar nuestro sistema nervioso central para programar, desprogramar e instaurar programas y resetear y eliminar y borrar cualquier programa defectuoso, va a ser el resultado de forma automática. Y esto es muy, muy simple, tan simple que a veces es complicado de que la mente lo crea, es tan simple. Cuando hago sesiones, las personas cuando notan la mejora o el fortalecimiento, dicen, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Qué ha pasado? Es un segundo o a veces una milésima de segundo donde yo puedo estar notando esa mejoría. Es porque así funciona nuestra biocomputadora interna. Entonces, cuando nosotros tenemos programas erróneos, cuando nosotros tenemos programas defectuosos, por ejemplo, con la ira, vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Ya que en este grupo la emoción que más os está debilitando en este momento es la ira. Seáis conscientes o no de ello, no importa. Vamos a suponer
que nosotros, de alguna manera, nuestra mente ante un estímulo fuera, o a veces no nos hace falta ni estímulo fuera, simplemente con nuestros pensamientos que van viniendo, van viniendo, van viniendo, hasta que detona esta emoción, por ejemplo, de la ira. La ira es una energía poderosa, ¿no? De pronto sentimos mucha intensidad en la ira, muchas ganas de pegar a alguien, muchas ganas de destrozar algo. ¿Qué, ¿Cómo podemos hacer? Tenemos varias opciones. Está la manera de tratar de buscar explicaciones racionales a esa ira. Pensamos en que a lo mejor la ira viene, la mayoría de las veces, si no tenemos un poquito de trabajo, pensamos que la ira viene por algo de fuera, por alguien o algo que nos está haciendo daño o que quiere hacernos daño. A veces también podemos interpretar que la ira viene pues de experiencias pasadas, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no arrastrarnos con esta emoción? Entenderla como lo que es, un campo de información, y ponernos en contacto con nuestra biocomputadora, que está en la línea media que reside por delante de la columna vertebral. Y ahí, cuando encendemos la columna vertebral, ¿cómo encendemos la columna vertebral? ¿Cómo encendemos el sistema nervioso central? ¿Cómo encendemos la biocomputadora? A través de tensión. La tensión y destensión, en muchos métodos de Kung Fu y cosas de este tipo, ellos siempre están trabajando con tensar y destensar. Y si nosotros simplemente tensamos la línea media y no hace falta hacer demasiado esfuerzo, y ponemos esa debilidad, eso que estamos experimentando como debilidad cuando sentimos la rabia, vamos a poder borrar completamente ese programa debilitador con relación a la ira o al enfado o a la rabia. Es muy sencillo. Si practicáis esto, realmente vais a ver que es muy, muy, muy sencillo. Entonces, puede venir, porque entonces viene una creencia del ser humano también, de que si no sentimos emociones, vamos a ser como autómatas, ¿no? Pero es que no estoy diciendo que no haya que sentir emociones, no estoy diciendo que no haya que no se puedan detonar, podemos experimentar cualquier emoción. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que debilitarnos con la emoción. Cuando yo detono una emoción de miedo y se detona esa emoción y me debilita, es porque quizás simplemente tenga un programa erróneo de antepasados míos que tuvieron experiencias negativas, peligros inmensos, y que experimentaron la emoción de miedo y que la utilizaron mucho para poder sobrevivir. Y yo, como tengo ese linaje, nazco de esos antepasados, en mi biocomputadora lo que tengo es el programa que me dice el miedo es bueno. Y lo que vamos a querer es borrar ese programa de yo necesito el miedo para sobrevivir, que es un programa que a lo mejor en mi familia lleva generaciones y generaciones ahí colocado en las biocomputadoras de cada uno, y que los programas los vamos heredando. Simplemente vamos a borrar. Vamos a borrar. No interesa a lo mejor ni siquiera saber de dónde está viniendo nuestro miedo, ni tenemos que actuar el miedo, ni siquiera sentirlo en un momento dado para poderlo borrar. Simplemente con que pongamos una intención y tensemos nuestra línea media y nuestro sistema nervioso central, vamos a poder borrar ese programa que viene de nuestros antepasados. Pero también podemos tener programas de influencias de mentes de otras personas. Nosotros no somos seres individualizados, separados los unos de los otros. Nosotros estamos, los seres humanos, tenemos una conexión constante con todo el entorno físico que nos rodea. Y es probable que pueda estar un vecino de nuestra comunidad o un colectivo de nuestra ciudad o del país o del continente, de donde sea, pues sencillamente estamos tomando esos programas defectuosos de miedo de esas mentes, de esas personas. ¿Qué tenemos que hacer?
muy sencillo fortalecer, es decir, tensar la línea media y fortalecernos para que nuestra mente esté fuerte para esas influencias debilitadoras, influencias o programas debilitadores que estamos tomando de fuera, experiencias que nosotros ni siquiera hemos vivido y que tomamos como emociones auténticamente nuestras. Se comenta, se dice que realmente el miedo el miedo es el fundamento de la no libertad, ¿no? El miedo del sometimiento. Yo llevo años trabajando con mi propia mente y con la de los demás también, y he comprobado de que hay creo que, no sé exactamente si es el miedo o si es la autoestima o los dos a la vez. La autoestima para mí implica no un pensamiento o una emoción narcisista, que entonces estaríamos entrando en más de lo mismo. Yo la autoestima también la interpreto como un campo de información donde yo internamente tengo la visión profunda de mi ser, de lo que soy. No es un concepto, es un estado de conciencia, no es que yo me crea que valgo, porque si yo me tengo que creer que valgo, es que no valgo. Es que no estoy sintiendo realmente que yo valgo. No, yo no me lo tengo que creer, yo lo tengo que experimentar. Esta es la diferencia, ¿no? Que cuando yo estoy en un campo de conciencia, estoy completamente en el presente y estoy en una experiencia. Las emociones no nos van a dar una experiencia en el plano del que yo estoy hablando, ¿no? Una baja autoestima, voy a curar mi baja autoestima y me voy a poner con una autoestima alta. Si realmente lo hacemos desde el plano intelectual, si no estamos teniendo una experiencia de un campo de conciencia del ser, durará muy poco, porque detonará otra vez y todo lo contrario. Por eso a veces tratamos de trabajar esa experiencia de autoestima y a la larga hay mejoras, pero no estamos viendo claramente los resultados en nuestra vida. Y es porque lo estamos haciendo desde la mente. No tenemos que creernos que valemos, no tenemos que estar esperando tampoco que los demás nos digan que valemos. Simplemente tenemos que fortalecernos, borrar todas las limitaciones, todos los programas defectuosos que podamos estar acumulando en nuestro ser, tanto en nuestro cuerpo físico como en el mental, como en el espiritual, y desde ese lugar experimentar el ser, experimentar ese lugar donde no hay duda. Si dudamos, no estamos haciendo el fortalecimiento desde nuestra inteligencia física. Cuando estamos conectados con nuestra inteligencia física, ahí no hay ninguna duda, es que no hay pensamiento, no hay duda porque no puede interferir en el pensamiento en absoluto. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Con años de meditación? No, no. Yo misma he estado años, llevo desde el año desde el año 87 del siglo pasado, me refiero. Yo estaba meditando años y años y años y llegó un momento que me di cuenta de que sí, de que me ayudaba, pero no había no había cambios realmente fundamentales en mi ser. Mejoraba, va bien, pero no había cambios fundamentales en mi ser. Y si los había eran muy lentos y la vida es corta, entonces no digo, bueno, ¿qué? ¿Voy a resolver algo con 90 años? No, quiero hacerlo antes, ¿no? Entonces es cuando experimenté Dzogchen, que es una vía mucho más directa de meditación budista, donde precisamente el panfleto o el mensaje del Dzogchen es precisamente la no meditación. Y finalmente también el descubrimiento de la inteligencia física, del sistema nervioso central, de la biocomputadora
y cómo todo esto desde una perspectiva Soshen y desde una perspectiva de la biocomputadora, realmente los resultados son mucho más rápidos y mucho más presentes, ¿no? Entonces, no hagamos mantras de decirnos a nosotros mismos que cuánto valgo, ¿no? Que bueno que soy, ¿no? No hagamos estos mantras porque no nos van a llevar a sentir eso. Simplemente conectémonos con la inteligencia física y borremos los programas. Y de forma natural, sin que hagamos nada, aparecerá esa autoestima como campo de conciencia, como estado de conciencia. Y para siempre, porque habremos quitado los programas cuando desde la inteligencia física borramos programas, entonces ya ese programa queda eliminado y borrado para siempre. Si damos en la tecla adecuada, no se volverá a repetir. Si se repite es porque o bien hay más debilidades más profundas que tenemos que seguir mirando o no hemos dado en la tecla adecuada, ¿vale? Entonces, todo esto para mí, como digo, es la autoestima, porque cuando alguien está en ese campo de conciencia del ser, donde no hay duda, donde uno es que ni siquiera se cuestiona si vale o no, donde uno es, no hay miedo. Ahí no hay posibilidad de que haya miedo, porque desde ahí uno no tiene miedo ni siquiera a la muerte. Por lo tanto, durante mucho tiempo he trabajado el miedo como una forma de no libertad, y es así, pero cuanto más adentro me doy cuenta de que la no libertad también viene de un estado profundo de no valía o de no autoestima, que hace entonces que tengamos muchos miedos y que hace, por lo tanto, que perdamos nuestra libertad. Libertad básicamente porque entonces las decisiones que estamos tomando en nuestra vida no van a ser nunca decisiones de una experiencia profunda, sino que vamos a estar totalmente condicionados por estos programas emocionales o de pensamientos o de creencias. Y así el ser humano, con todo esto, pues en este momento, la mente, hay un batiburrillo, porque por un lado, evidentemente, no dejamos de experimentar emociones que llaman negativas, porque las hemos elaborado como una creencia de sobrevivir. Entonces no vamos a dejar de experimentar ira o miedo tan fácilmente, porque hay un programa, ¿no?, para ello. Y por otro lado, queremos sentir cosas buenas, como el amor y cosas de este tipo, ser altruistas, ser buena gente, pero en realidad todo esto lo que genera es un conflicto interno como una bomba de relojería que cuando estalla lo que aparece es la emoción de la culpa. Y entonces, a partir de ahí, empeora todo el problema. Lo cual nos lleva, pues esto, a boicotearnos en los éxitos, a no conseguir los objetivos, a arruinarnos, a no tener la capacidad de ganar pues mucho dinero para poder vivir como queramos vivir, a tener muchos conflictos en nuestras relaciones y a poder enfermar mentalmente y enfermar físicamente también. Entonces, todos estos programas que no solamente pertenecen a nosotros como individuos, sino que están dentro del colectivo de lo que significa ser humano, todos estos programas tenemos que borrarlos automáticamente. Yo ya estoy borrando. A medida que hablo, yo estoy poniendo mi consciencia en mi línea media, voy tensando y voy fortaleciendo para todo el grupo que ya hemos puesto en unidad, tanto para los que estáis escuchando en este momento como para los que podáis escuchar en el futuro. Entonces, si borramos esto, realmente nosotros vamos a mejorar, nuestra vida va a mejorar, pero es que nuestra familia va a mejorar, pero es que nuestra comunidad va a mejorar, pero es que nuestro país va a mejorar y finalmente el planeta va a mejorar, los animales también van a mejorar. Muchas veces, la mayoría de las veces, los animales enferman
porque están teniendo influencias debilitadoras de la mente de los humanos y el clima y muchas otras cosas. Entonces, es muy importante que recordéis que vosotros no sois las emociones, que os estáis identificando con ellas, que os identificáis con la ira, con el miedo, la ansiedad. Para mí, he llegado también a comprender la ansiedad. Hay muchas clases de ansiedad, lógicamente, hay que ver cada uno, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que sienten ansiedad porque es el producto de un esfuerzo constante que la persona hace para que las cosas le salgan bien o las cosas vayan bien en su vida, ¿no? Y esto genera ansiedad. Si alguno en el grupo tiene este programa, borradlo inmediatamente para que podáis descubrir que no necesitáis hacer ningún esfuerzo, pero que es que las cosas tampoco nos tienen que ir bien ni mal, las cosas son como son, y lo único que tenemos que estar ocupados es con estar fuertes para cualquier cosa que pase en nuestra vida, fuertes desde la inteligencia física, nuestra biocomputadora, que nuestra biocomputadora funcione al máximo de su potencia. Da igual en qué circunstancias nos encontremos. Entonces ahí vamos a tener muy pocos problemas. Y además, se da el caso de que cuando hacemos esto, no quiero crear ninguna expectativa, porque las cosas no funcionan siempre 2 más 2 igual a 4, menos cuando hablamos de biocomputadoras o campos de información o estados de conciencia, pero sí que en muchas ocasiones la vida también se convierte en algo más fluido cuando tenemos esa capacidad de hacer este potencial con nuestro sistema nervioso central. Y la base es el principio de neutralidad. No podemos tener amor incondicional si no tenemos el principio de neutralidad. Entonces no es amor incondicional, es la emoción de amor. La emoción de amor es tan efímera como las demás, que el odio es efímero, el enfado viene, es un movimiento emocional. Vale, hay personas que tendemos a atrapar las emociones ahí en nuestro cuerpo físico, a llenar nuestro cuerpo físico de mente, y una emoción puede estar en nuestro cuerpo físico años, ¿no? Incluso podemos morir con esa información ahí en el cuerpo físico, pero tarde o temprano esa emoción desaparecerá porque la emoción tiene una naturaleza impermanente. La emoción no es algo permanente. Un estado de conciencia no, es mucho más estable, mucho más amplio, mucho más expansivo. El estado de conciencia nos va a dar siempre una visión profunda y amplia de toda la situación. Y en muchas ocasiones los problemas, esos problemas que tanto vemos con esos pensamientos negativos y emociones conflictivas que vienen y detonan y no sé qué, esos problemas muchas veces desde un campo de conciencia diferente dejan de ser problema, porque estamos viendo la situación en el conjunto y esa visión profunda hace que dejemos de ver eso realmente como un problema. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica para experimentar con la ira, y para ello vais a poneros tranquilos y relajados. Vais a pensar en vuestra columna vertebral de abajo arriba y de arriba abajo. Y vais a pensar en la línea media, que es una cuerdecita, como una cuerdecita que pasa por delante de la columna vertebral, que vais a tensar y a destensar. A tensar y destensar. Cuando tensáis la cuerdecita, estáis encendiendo vuestra vía computadora. Y cuando destensáis, simplemente estáis relajando, no la estáis apagando, pero para volver a poner potencia, volvemos a tensar. Esto es sencillo, esta es nuestra inteligencia física, no hay más.
Ahora quiero que penséis en la ira o en algún momento donde experimentéis la ira, en algún tema, en algo concreto que podáis experimentar la ira. Quiero que dejéis de pensar ahora en eso y que experimentéis si hay debilidad, si sentís que hay alguna debilidad en vuestro cuerpo físico. Si la respiración se ha puesto más lenta, si el pecho se ha hundido, si algún músculo se ha tensado. No quiero que penséis mucho en cómo, ¿eh? No. Simplemente sentir la debilidad y tensar la línea media, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, elevado a la potencia infinita y destensáis. De nuevo, quiero que penséis en esa situación de la ira, que comprobéis si la estáis experimentando tan fuertemente o ha cambiado o mejorado algo en esa visión. Dejar de pensar, sentir la debilidad y tensar la línea media. Aquí se nota una mejora para todo el grupo. Y por última vez, pensar en una situación con ira. Muy bien. Dejad de pensar en ello. Tensar la línea media. Poner ahí la debilidad. Y borrar toda esa debilidad. Y destensar. Muy bien. Bien. Y así de sencillo es. Es muy, muy sencillo. Y con esto hoy me quiero despedir. Comentaros que el día 20 de octubre voy a comenzar un taller de 3 sesiones para fortalecer las emociones. Serán 3 sesiones de 1 hora cada día. Empezaremos el miércoles 20 y durante 2 sesiones más. Y en este taller vamos a aprender esta forma de fortalecernos con nuestras emociones y también podréis enviar, todos los que participéis en el taller, de 2 preguntas con relación a dificultades o debilidades que sintáis con alguna emoción concreta o con alguna situación concreta que despierte para vosotras y vosotros mucho movimiento emocional y que no estéis pudiendo estar fuerte ante esa situación. Dos preguntas, 2 emociones o 2 situaciones o una emoción y una situación. En breve os enviaré, ya estoy preparando y en breve os enviaré toda la información para quien quiera apuntarse a este taller, lo puede hacer. Funciona exactamente igual como esta pequeña charla que hemos hecho hoy, apuntándoos y recibís directamente el enlace de Zoom. Y estoy preparando también otros eventos para regulación de espacios, que haremos un taller para que podáis regular. No será de formación, lo que se regulará es un plano. Cada uno de los asistentes regulará un plano o la casa o el negocio, lo que quiera, para poner fuertes las energías en el lugar o en el negocio. Fuertes para la prosperidad, para la salud, para el bienestar, para lo que sea que necesitéis o que queráis. Y también en breve también montaré otro evento gratuito como el de hoy para que podáis tener disponibilidad, pues tanto de hacer las cosas, quien quiera hacerlas de forma gratuita y quien quiera profundizar y por lo tanto entonces con un coste, pues tiene también la opción de los talleres de pago. Entonces están estas 2 opciones que este curso voy a seguir ofreciendo las 2. Tanto la opción gratuita, que es más superficial, lógicamente, pero bueno, igualmente
puede ayudar, puede mejoraros, y la de pago, que hay, claro, evidentemente ya profundizamos y es un trabajo más individualizado de cada uno. Podéis hacer cada uno una o las dos, evidentemente. Un saludo muy, muy fuerte. Gracias por haber participado y bueno, espero que nos podamos ir viendo a lo largo de este otoño e invierno y que realmente el trabajo que hagamos juntos sea muy, muy, muy fortalecedor para todas nuestras vidas, para vosotros, para vuestras familias, para vuestras mascotas, y que realmente juntos podamos y juntas podamos ir caminando hacia fortalecer y mejorar realmente al mundo y la humanidad, porque se habla mucho de cuidar el planeta, y esto está bien, pero se habla muy poco de mejorar la humanidad. Y en el planeta está la humanidad. Entonces, cuanto más mejoremos, y por mejorar o fortalecer no estoy hablando de ser mejores, hablo de estar mejor, que es diferente, de ser mejor, de estar mejor, realmente de tener menos programas defectuosos. Y si la humanidad está más fuerte en ese sentido, evidentemente vamos a proyectar en el planeta una mejora mucho más automática. Entonces espero que juntos en este otoño-invierno, en todos los talleres que proponga, podamos juntos hacer este camino de mejora. Un abrazo muy fuerte y de nuevo gracias por haber participado. Un saludo.